pero no queremos dejar pasar este programa de Sigue la W, Juan Pablo, sin analizar el impacto, el mensaje político que tiene la aparición de la bandera del M-19 en las marchas de ayer, ¿no? Perdón, ayer el presidente Petro ondeó junto a la bandera de Colombia una bandera del M-19. Mire, le tengo el video. A ver. Ese es el mundo que derogamos en la Constitución de 1886 y apareció entonces promulgada por la gente de esta bandera que hoy quieren prohibir la Constitución de 1991. Y ahora henos aquí un presidente de esta misma bandera, culminando el ciclo. Henos aquí y tenemos que construir las decisiones más inteligentes del momento. El presidente ondeando la bandera del M-19, también en Zipaquirá. Queremos conocer cuál es el impacto político, cuál es el mensaje, porque también generó muchas críticas diciendo que esto es una apología al terrorismo. Pero más allá de la política, queremos hablar con un académico y quiero saludar a Carlos Charri. Él es el director de la maestría y doctorado en estudios sociales de la Universidad del Rosario. Muy buenas tardes. Hola, Andrea, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. Ayúdenos a entender cuál es el impacto de este mensaje. ¿Es apología al terrorismo? ¿Es una reivindicación de un grupo político que hoy tiene como pues una persona que perteneció a este grupo, al presidente Gustavo Petro? Pues debemos denominarla más bien como una reivindicación histórica. Debemos tener claro pues que el movimiento guerrillero M-19 se incorporó a la vida democrática del país a través de un acuerdo de paz, producto del cual tenemos una constitución política nueva en Colombia. Nueva decimos porque la anterior duró más de 100 años, y que esa constitución de alguna manera ha tenido unos frutos para la sociedad colombiana bien importantes, entre otros que el presidente Petro sea presidente, o sea, la apertura democrática y la diversificación democrática del país, un país que venía históricamente siendo gobernado por liberales y conservadores, y cuyo cierre político impidió precisamente la emergencia de terceras vías políticas. Entonces, no podría ser considerado técnicamente apología al terrorismo porque el M-19 se reincorporó mediante mecanismos legales a la vida civil y democrática del país. Pero la pregunta que entonces luego se hace uno es ¿qué se reivindica? Porque más allá del movimiento del M-19, que en su momento pues era una respuesta a una situación política que existía en Colombia, del Frente Nacional, de la alternancia de los poderes, lo que pasó con la elección de Rojas Pinilla, o bueno, la no elección de Rojas Pinilla y la elección de Misael Pastrana. ¿Por qué luchaba el M-19? Porque entonces uno pensaría, si ondean la bandera es porque son esas luchas las que se reivindican. De ellos, ¿qué era lo que abanderaban? Bueno, esa pregunta habría que hacérsela al presidente, pero yo creo que sí se reivindica mucho el hecho de haberse insertado a la vida civil y democrática del país mediante un proceso de paz que dio como resultado un proceso constituyente y una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que ese es un poco el significado más actual de esa discusión. Creería yo que hablar de un M-19 también es un poco ficticio. Dentro del M-19, y acuérdate tú que se hablaba del sancocho nacional, de que era una especie de simbiosis de diferentes corrientes políticas que estaban allí y que en algunos casos eran conflictivas y contradictorias. El M-19 también surge en una coyuntura del país bastante compleja, pues porque efectivamente fue un movimiento que surgió de la denuncia del supuesto robo de unas elecciones al antiguo general Rojas Pinilla, que entre otras es el único dictador que ha tenido Colombia en el siglo XX y cuyas acciones en los años 40 y 50, después de los sucesos del 9 de abril, son bastante cuestionables para la historia del país. Lo mismo podría uno decir del resto de acciones que cometió el M-19, tanto a favor de la democracia como en contra de ella. Por eso creería yo que lo más valioso que pudo haber hecho el M-19 en su momento fue apostarle a la democracia, fue apostarle a la apertura democrática de este país y apostarle a la paz. Quizás ese sea el mayor valor y que producto de ese claro, proceso... profesor.
Sí. Permítame aquí le interrumpo porque entonces también quiero recoger la voz de quienes no están de acuerdo con que esa bandera se ondee. Por ejemplo, lo que ha dicho también Elena Urán, hija de un magistrado, pues que fue asesinado en la toma del Palacio de Justicia. Es muy triste que el presidente no reconozca que el M-19 generó mucho daño a muchas personas. ¿Cómo se hace la paz cuando exaltamos símbolos guerreros? ¿Qué analizar respecto a este mensaje también muy fuerte que entregan víctimas de la violencia del M-19? Correcto, o sea, por eso digo yo que el conjunto de acciones diversas que ejerció el M-19 en su momento como guerrilla pueden ser tan contradictorias y leídas por la historia, tanto a favor, acciones a favor como en contra de la democracia. Por eso diría yo que el único gesto que podemos reivindicar de la historia del M-19 es precisamente el haberse reincorporado a la vida civil y democrática mediante un proceso de paz del cual tenemos una nueva constitución política, una de las más avanzadas del continente y quizás del mundo en términos de derechos a los ciudadanos. Profesor Charri, muchísimas gracias por atender esta comunicación desde Sigue la W en la Universidad del Rosario. Una buena tarde. Muy buenas tardes para ustedes y muchas gracias por este espacio.